El día de hoy vamos a hablar del procedimiento abreviado, que es una alternativa desarrollada por el legislador al procedimiento ordinario originalmente establecido en la Ley 906 de 2004. El procedimiento abreviado fue establecido a través de la Ley 1826 de 2017, pero sus contenidos se integraron por principio de unidad de materia al Código de Procedimiento Penal y por tanto encontramos todas las normas correspondientes al procedimiento penal abreviado en el mismo Código Penal. El tema de que se haya introducido en Colombia un procedimiento abreviado, un procedimiento alternativo a la Ley 906 de 2004, más corto, sigue la tendencia internacional a nivel de la política criminal. Por favor, el que tiene abierto, cierra el micrófono. Gracias. Sigue la tendencia internacional a nivel de los procedimientos penales de establecer distintos tipos de procedimientos para distintos tipos de delitos. Y la idea general es que para delitos más leves, para delitos que tienen implicaciones, digamos, a nivel de la libertad personal y penas menores, se simplifiquen los procedimientos. ¿Cuál es la razón? Pues que los sistemas de justicia en general tienen unas cargas administrativas y unas cargas de trabajo muy fuertes y se plantea la necesidad de que para aliviar un poco esa carga, en los delitos de menor relevancia los procedimientos sean más sencillos y más ágiles. En esa lógica ingresa a nuestro sistema el procedimiento penal abreviado. Busca que para ciertos tipos de delitos agilicemos el trámite en oposición a lo que se hace con la Ley 906 de 2004 y por lo tanto busca una simplificación de los trámites. En general, esta idea a mí me parece importante, me parece que está orientada en el camino correcto, porque, como les contaba en otras clases, tenemos un gran represamiento de casos en nuestro sistema procesal penal y necesitamos buscar vías para alivianar un poco la carga del sistema. Sin embargo, esto se tiene que hacer con cuidado, porque siempre una simplificación del procedimiento va a repercutir en las garantías para el procesado, porque no tenemos procedimientos tan largos con tantas fases solo por placer, solo por capricho, sino porque las consideramos necesarias para garantizar un debido proceso. Entonces, la evaluación de cómo se acorta el procedimiento y qué se hace al respecto tiene que ser hecha con cuidado para verificar qué garantías se están simplificando y si esto es justificable dado el tipo de casos que se van a evaluar en el sistema nuevo que se crea, en el procedimiento nuevo que se crea. Bien, tras esta introducción, hablemos un poco de la estructura del procedimiento penal abreviado. La fase de indagación sigue igual, entonces va desde la noticia criminal hasta, eh, bueno, va desde la noticia criminal y en la fase de indagación se hace lo que se hace en el otro proceso, es decir, se realizan los actos de investigación dirigidos a recopilar los elementos materiales probatorios, evidencias físicas necesarios para tomar una decisión con respecto a si procede continuar con el ejercicio de la acción penal o no. Eso funciona exactamente igual. La diferencia está en que el momento, digamos, el momento de quiebre de la fase de indagación ya no va a ser la audiencia de formulación de imputación que desaparece, sino que todo se va a hacer a través del escrito de acusación. Es decir, desaparece la formulación de imputación y lo que se realizaba a través de este acto se va a realizar ahora a través del escrito de acusación. Básicamente hacemos una especie de fusión y con el escrito de acusación cumpliremos las funciones propias de la imputación y
las funciones propias del escrito de acusación propiamente dicho. Ya les voy a hablar de cómo funciona eso en concreto. Después del escrito de acusación, se nos viene con un plazo de 70 días una audiencia concentrada. Y esta audiencia concentrada de nuevo fusiona varias audiencias. Fusiona básicamente la audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria. En una sola audiencia hacemos lo que hacíamos en estas dos audiencias. Y nos queda el juicio oral, que sigue en general las mismas formalidades y el mismo trámite que seguía en el procedimiento ordinario. La regla del procedimiento abreviado va a ser que aquellos asuntos que no estén expresamente regulados en las normas del procedimiento abreviado se regularán de manera subsidiaria por las normas propias del procedimiento ordinario. Entonces, las normas del procedimiento abreviado no nos dan una regulación tan detallada como la que nos da el resto del Código de Procedimiento Penal, porque solo nos establecen las reglas especiales para ese procedimiento y en el resto de asuntos aplicarán las normas propias del procedimiento ordinario. Por eso consideré que la mejor manera de explicar el procedimiento abreviado era al final, cuando ya conociéramos la estructura completa del procedimiento ordinario. Bien, entonces, el artículo 534 del Código de Procedimiento Penal establece los delitos en los que procede el trámite mediante procedimiento abreviado y nos dice que procederá en los delitos querellables y además de los delitos querellables, procederá en los delitos listados en el numeral 2 del artículo 534 del Código de Procedimiento Penal. Este artículo 534 nos habla de distintos delitos, entre los que resaltan básicamente todas las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria, el hurto calificado, el hurto agravado y bueno, otro buen grupo de delitos que pueden ustedes revisar en el artículo correspondiente. Les quería señalar estos delitos en particular porque son los delitos que nos suelen llegar al consultorio jurídico para que realicemos representación de víctimas. Y por lo tanto, en su práctica, que ya entiendo que empieza en el próximo semestre o en un año, el procedimiento abreviado va a ser el procedimiento penal con el que más tengan contacto. Entonces será importante que revisen muy bien esta clase y las normas en general que regulan el tema. Establece la misma norma que cuando haya concurso de delitos en las que un delito, digamos, se deba tramitar por procedimiento abreviado y otro por procedimiento ordinario, el trámite que se utilizará será el del procedimiento ordinario. Sigue la misma regla general que utilizamos digamos, en todo el procedimiento. Cuando hay concursos, utilizamos el procedimiento o utilizamos la competencia del juez de mayor, digamos, de mayor jerarquía. Asimismo nos aplica acá. Y establece también el artículo que el procedimiento aplicará tanto en los casos en que se haya investigado el delito de manera ordinaria como en los casos de flagrancia. ¿Alguien decía algo? Bueno, listo. Hay que tomar en consideración que algunos de los delitos que se tramitan a través del procedimiento abreviado son delitos de cierta gravedad. Un hurto calificado, un hurto agravado, son delitos con penas altas
que por lo tanto implican posibles sanciones muy importantes para la persona procesada, y eso debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la disminución de garantías que necesariamente implica un procedimiento abreviado en oposición al ordinario. Bien, entonces, ¿cómo empieza formalmente el tema del procedimiento abreviado? Como les decía, la indagación es igual. Entonces, en lo que nos diferenciaremos es en cómo empieza la parte, digamos, formal del procedimiento. Empezamos en el ordinario a través de la formulación de imputación y en el abreviado empezamos a través del escrito de acusación. Entonces, recuerden que la función de la imputación era comunicarle al procesado los cargos en su contra y hacer posible un montón de actuaciones procesales posteriores, como la imposición de medida de aseguramiento, la aceptación de cargos, se hacía a través de la imputación la interrupción de la acción penal, etc. Ahora, todo eso se va a hacer a través del escrito de acusación, pero la diferencia fundamental será que la comunicación de los cargos entonces ya no se va a realizar en una audiencia como cuando hacemos la formulación de imputación, sino que el fiscal citará a procesado, defensa y víctima para hacer entrega del escrito de acusación y descubrimiento probatorio. Y eso lo hará en su despacho de manera informal, no tiene que ser en audiencia pública como lo hacíamos en la formulación de imputación. Como vemos, por ejemplo, el tema del descubrimiento probatorio en el procedimiento ordinario era propio del escrito de acusación. Entonces, lo que se está haciendo con este nuevo acto de acusación en el procedimiento abreviado es incluir en un solo acto las características propias de la formulación de imputación y del escrito de acusación. Dada su naturaleza, entonces, el artículo 538 del Código de Procedimiento Penal establece que el escrito de acusación en el procedimiento abreviado debe tener unas características que no tiene en el procedimiento ordinario, que serán la indicación del juzgado competente para conocer la acción, la prueba sumaria que acredite la calidad de la víctima que pretende participar, la indicación de la posibilidad del procesado de allanarse a los cargos, y la orden de conversión de la acción penal pública a privada de ser el caso. Ya vamos a hablar de este tema. Ya les explicaré en detalle de qué se trata. Bien, entonces, si bien este acto de notificación, de presentación del escrito de acusación al procesado no tiene la formalidad de presentarse en audiencia, sino que se puede hacer por fuera de audiencia, en los eventos en que se pretenda realizar una solicitud de medida de aseguramiento, todos estos actos de los que nos habla la norma, el tema del traslado del escrito de acusación a la defensa y a las víctimas, se hará al inicio de la audiencia en que se solicita medida de aseguramiento. Eso lo regula el artículo 537. ¿Por qué? Pues esto tiene todo el sentido, porque cuando se solicita medida de aseguramiento, lo que se busca es evitar que el procesado eluda la acción de la justicia, que se escape por alguna de los motivos, digamos, regulados en el código con respecto a las medidas de aseguramiento. Y por lo tanto, en esos casos se habrá citado al procesado a la audiencia correspondiente o se habrá capturado y luego se iniciará la audiencia de medida de aseguramiento y allí se realizará el trámite de la imputación. Esta comunicación del escrito de acusación, como les decía entonces, genera los mismos efectos de la imputación y por lo tanto interrumpe el término de prescripción de la acción penal, realiza la comunicación de los cargos al procesado, habilita la posibilidad de aceptación de cargos y al mismo tiempo realiza las funciones del escrito de acusación porque descubre los elementos materiales probatorios,
eh, da la información relevante para que se debata luego la formalización de la acusación en la audiencia siguiente. Y para presentar, una cosa muy importante es que para presentar el escrito de acusación, el estándar de prueba exigido en la norma es el de probabilidad de verdad, que es el propio del escrito de acusación, y no el de inferencia razonable, que era el propio de la imputación. Entonces ahí tenemos una mezcla de varias características de una y otra actuación. Ahora, como les decía, este acto de traslado del escrito de acusación habilita la posibilidad de iniciar la aceptación de cargos en el procedimiento abreviado. El artículo 539 del Código de Procedimiento Penal regula este asunto y nos dice que si el procesado desea aceptar cargos, podrá acercarse al fiscal del caso en cualquier momento previo a la audiencia concentrada. Y cuando efectivamente realice la aceptación de los cargos antes de la audiencia concentrada, eh, recibirá un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena a imponer. Entonces, en este procedimiento se le quita toda la formalidad al tema de la aceptación de cargos, que se debe comunicar los cargos en audiencia, informársele debidamente y en el caso en que acepte, verificar allí mismo que la aceptación fue voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, etcétera. Y ahora todo esto se realiza de manera informal por fuera de la audiencia. Cuando se dé la aceptación de cargos, lo que se hará es suscribir un acta y en ella constarán los términos de la aceptación de responsabilidad realizada por el procesado. Si ya se da esa efectiva aceptación en esos términos, los documentos se remitirán al juez de conocimiento para que se realice el trámite propio de la audiencia de individualización de pena y sentencia que ya estudiamos en el procedimiento ordinario. Es decir, el juez de conocimiento citará una audiencia en donde verificará la voluntariedad de la aceptación realizada. De acuerdo con las distintas versiones hará algún nivel de control que en general es bastante débil y pues entrará a definir la pena concreta a imponer en el caso. Este mismo artículo 539 nos establece las otras rebajas punitivas que se dan en eventos de aceptación de cargos y nos establece que la rebaja será de hasta una tercera parte cuando la aceptación se dé en la audiencia concentrada, ya no antes de la audiencia concentrada, sino en la audiencia concentrada, y cuando se realice al inicio del juicio oral, la aceptación de cargos, la rebaja será de una sexta parte. El esquema es bastante similar al propio del procedimiento ordinario. El parágrafo del 539 sí nos establece una diferencia importante y es que estas rebajas se aplicarán también a casos de flagrancia. Recordemos que en la regulación de las aceptaciones de cargos en el procedimiento ordinario, cuando se daba captura en flagrancia, la rebaja de pena a imponer se disminuía en un cuarto. Por lo tanto, si se iba a dar una rebaja de la mitad de la pena a imponer, ya no se daba la mitad, sino se daba una octava parte, es decir, en vez del 50% se daba el 12,5%. Eso, digamos que cambiaba mucho la lógica de la aceptación de cargos en casos de flagrancia. Esta norma nos dice no, en los delitos propios del procedimiento abreviado, las rebajas serán, aún en casos de flagrancia, las mismas que establece el artículo 539 del Código de Procedimiento Penal. Como recordarán, mi visión es bastante crítica
con respecto a la forma en que están regulados la aceptación de cargos en el procedimiento ordinario, porque básicamente no hay un control previo de que haya una suficiencia del caso para ser llevado no necesariamente para ser llevado a juicio, para que haya un juicio sobre que existen elementos que permitan, al menos en un nivel inferior, como de inferencia razonable, poder acreditar la responsabilidad penal, porque todo recaía en cabeza de la fiscalía. Ese problema, en esencia, no se soluciona en el procedimiento abreviado, porque de nuevo, la facultad de presentar el escrito de acusación recae exclusivamente en manos de la fiscalía, no hay forma de oponerse cuando se considere que pues que no se cumplen los elementos necesarios y no se establece un escenario procesal que permita un control de la procedibilidad de la acusación por parte del juez de conocimiento o del juez de control de garantías, de quien sea. No existe un control intersubjetivo de la suficiencia probatoria y en general de la suficiencia del caso para presentar el escrito de acusación. Sin embargo, la forma en que está regulada la aceptación de cargos y en general la estructura del procedimiento abreviado tiene una ventaja por sobre la del procedimiento ordinario en este punto concreto, y es que antes de la posibilidad de la aceptación de cargos con mayor rebaja punitiva, ya se ha realizado el descubrimiento probatorio. En el escrito de acusación, la Fiscalía ya ha mostrado cuáles son los elementos de prueba que tiene contra el procesado y que pretende llevar a juicio, y por lo tanto eso le permite al procesado y a la defensa una evaluación, digamos, de parte de la suficiencia del caso, de la fuerza del caso que tiene la Fiscalía, y los puede llevar a tomar una decisión mucho más informada con respecto a si es una buena idea proceder a aceptar cargos o no aceptar cargos. Recordemos que en la aceptación de cargos que se da en la audiencia de formulación de imputación, no ha habido un descubrimiento de elementos materiales probatorios, sino simplemente una enunciación. Simplemente se ha mostrado un listado en el que dicen, oiga, mire, los elementos de prueba que tengo son estos, 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 y si mucho se ha hecho una argumentación con respecto a por qué fundamentan los hechos imputados. Al contrario, aquí ya está la prueba, ya están los documentos, por lo menos, que recogen la información que fundamenta digamos, la posición de la Fiscalía, y eso le permitirá a la defensa y al procesado tomar decisiones más informadas. Entonces, me parece que no se soluciona de fondo el problema porque lo ideal sería que haya un control intersubjetivo de la posibilidad de acusar, pero se mejora la situación porque hay un descubrimiento probatorio temprano y eso es útil en términos de garantía del derecho a la defensa. Bien, entonces, una vez hemos hecho esto del traslado del escrito de acusación, el fiscal debe entregarle este escrito de acusación al juez, debe radicar ante los juzgados el escrito de acusación dentro de los 5 días siguientes a su traslado a las partes, y el juzgado citará a la... No, profe, qué pena, ¿puedes repetir esa parte? Sí, es decir, tenemos el escrito de acusación, ¿no? Y el escrito de acusación, la fiscalía se lo ha comunicado a la defensa y a las víctimas. Una vez se ha hecho esto, dentro de los 5 días siguientes, la fiscalía radicará el documento ante los juzgados, ante los jueces de conocimiento. Y el juez de conocimiento, dentro de los 70 días siguientes, citará a una audiencia concentrada, que es el siguiente paso. El código nos establece que necesariamente tendrán que transcurrir 60 días entre el momento del traslado a las partes del escrito de acusación y el momento de la audiencia concentrada. ¿Por qué? Pues porque necesitamos darle un plazo prudencial
a la defensa y al procesado para que preparen su estrategia defensiva. Si se citara de manera muy pronta el, la audiencia concentrada, no le daríamos un tiempo razonable a la defensa para que prepare su estrategia, los medios de prueba que va a utilizar, etcétera. Listo. Entonces, se cita a la audiencia concentrada. Y en esta audiencia concentrada, como su mismo nombre lo indica, se concentran las actividades que se realizan en el procedimiento ordinario, en la audiencia de acusación y en la audiencia preparatoria. Cuando estudiamos estas audiencias en el procedimiento ordinario, ya vimos que eran audiencias en las que se hacían muchas cosas en cada una de ellas, y por lo tanto esta audiencia concentrada sí que será una mega audiencia en la que se hacen un montón de cosas y que necesita una muy buena preparación por parte de los abogados. Entonces, vamos a estudiar qué más es lo que se hace en esta audiencia concentrada. Lo primero será que el juez interrogue al indiciado sobre su voluntad de aceptar los cargos formulados en el escrito de acusación. Y como ya charlamos, en el caso en el que acepte, la rebaja será de una tercera parte. En segundo lugar, se hará el reconocimiento de la calidad de víctima. Ahí la víctima tendrá que allegar los elementos de prueba que permitan acreditar su calidad de tal en el proceso. Como vemos, todo esto se hace en el procedimiento ordinario en la audiencia de acusación. La siguiente cosa que se hace en la audiencia concentrada es darle la palabra a las partes intervinientes para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones. De nuevo, esto es algo que se hace en la audiencia de acusación. Luego, nos dice el código que se interrogará al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación plasmada en el escrito previamente presentado. Nos aplican las mismas reglas sobre la congruencia y por lo tanto el escrito de acusación no nos fijará la premisa jurídica del caso, sino solo la premisa fáctica. La calificación jurídica definitiva del caso se hará entonces para el procedimiento abreviado en la audiencia concentrada. En quinto lugar, nos plantea el artículo que se le dará el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones. Y plantea el artículo que, de ser procedente, el juez ordenará al fiscal que aclare, adicione o corrija el escrito de acusación de inmediato. Aquí hay varias cosas interesantes en estos dos numerales. Primera, el orden es bastante curioso, porque si miramos el orden de la audiencia de acusación en el ordinario, primero se hacen las observaciones por la defensa, por las víctimas, por el Ministerio Público, y luego el fiscal toma la decisión de las modificaciones definitivas que quiere hacer al escrito, y al contrario, aquí se plantea al revés. Primero se hacen las modificaciones y luego se hacen las observaciones. Eso parece ilógico, porque lo ideal sería que el fiscal ya hubiese escuchado pues, las inquietudes de las partes a la hora de tomar una decisión con respecto a la acusación definitiva que va a presentar. Sin embargo, también hay otra modificación interesante con respecto a la del procedimiento ordinario, y es el lenguaje en que se redacta en general el artículo, que nos está poniendo como protagonista de la audiencia al juez y no al fiscal, y que está planteando la posibilidad de que el juez, ¿en dónde está por acá esto? Ordene al fiscal realizar aclaraciones, adiciones o correcciones. Esto es significativo porque cuando estudiamos la acusación en el ordinario vimos
que el juez no tenía mayores facultades de control con respecto a la acusación presentada por la fiscalía y que lo único que podía hacer era solicitarle que hiciera algunas precisiones en los casos en que la acusación fuera completamente inentendible, ininteligible. Al contrario, en este caso, la literalidad de la norma parece darle al juez la competencia de controlar en una medida mayor el escrito de acusación presentado, porque puede dar órdenes con respecto a aclaración, adición